vamos a seguir hablando. Estamos hablando de lo que es la realidad del cielo y la realidad del infierno. Hay unos cuantos mensajes ya que van como unos 20 algo mensajes acerca de lo que es la realidad del cielo y la realidad del infierno. En 1 Corintios capítulo 3, después de uno estar aquí en la tierra y esperar a quien estamos esperando, a Jesucristo, el Señor nos levanta, el Señor levanta a su pueblo. Es un acontecimiento que nosotros estamos esperando que suceda en cualquier momento. Si sucede 5 minutos después, pertenece al futuro. Si algo sucede hace un par de minutos atrás, pertenecen al pasado. Y algo que está sucediendo ahora mismo pertenece al presente. Dios no vive en ningún tipo de tiempo, en uno solo que Él vive. En 1 Corintios 3, nosotros podemos observar en el capítulo, en el verso 1, vamos a ver si lo tienen en la pizarra rapidito, para seguir hablando de lo que el Señor nos tiene. Hay una recompensa para cada uno de aquel que sabe hacer lo bueno y para cada uno de aquellos que saben escuchar las cosas que son de arriba, las saben guardar y las saben poner en práctica. Cada uno de nosotros necesitamos instrucciones. Nadie nace sabiendo, nosotros vamos aprendiendo en el camino. A veces tropezamos, muchas veces tropezamos con muchas piedras. En algunos momentos aprendemos la lección, tropezamos una ocasión, nos levantamos y vemos otra vez la misma piedra y no tropezamos con la misma. Pero hay algunas personas que tropiezan 1, 2, 3, 4, 5 veces con la misma piedra y no aprenden la lección. Es importante aprender la lección en cada uno de los detalles que nosotros cometemos algunos errores. Ningún ser humano no deja de cometer errores. Todos cometemos errores. Aquí el único que no ha cometido error se llama Jesús. Los hombres de Dios, por hombres de Dios que fueran, cometieron sus errores. Abraham, que es un ejemplo de los ejemplos que nos enseña como un ejemplo de un creyente genuino, viviendo en una sociedad nefasta, viviendo en una sociedad en la cual estaba envuelta solamente en asuntos de negocios y los negocios eran idolátricos, eran llenos de idolatría. Sus padres eran idólatras, la nación era idólatra y todas esas cosas nos muestran a nosotros que usted puede serle fiel a Dios aún cometiendo errores. Pero hay que saber obedecer en el tiempo de Dios. Cuando Dios nos dice hacer una cosa, hacerla en ese tiempo. Si Dios te dice siéntate, no trate de pararte o de acostarte en el tiempo que Dios te dice siéntate. Si Dios te dice camina, no trate de acostarte o sentarte cuando Dios te dice camina. Si Dios te dice apresúrate, tienes que apresurarte. Lo que Dios nos manda a hacer, nosotros debemos de hacerlo. No podemos esperar que Dios nos hable la misma cosa 1, 2, 3 y 4 veces, hasta 5. A veces hasta 10 veces nos habla lo mismo. Usted no puede estar todo el tiempo haciendo lo mismo que Dios le dice no lo haga. Y después muchas veces culpamos hasta a Dios. E inclusive la situación es una situación tan caótica en algunos momentos que cuando se cayeron las Torres Gemelas, hacen de eso 16 años atrás, van para 16 años, falta meses. Cuando las Torres Gemelas cayeron, muchos de los que estaban presentes culparon a Dios por ese desastre que sucedió en medio de la humanidad. Todos nosotros nos gusta culpar a alguien. Y es una intuición que viene en el ser humano desde que el hombre cayó en los tiempos de Adán y Eva. Tan pronto el hombre cayó que Dios lo llamó a juicio, que Dios lo llamó a que había que darle cuenta a él. Recuerdo que dice la palabra que llama a Adán, y cuando llamó a Adán, Adán se excusó y dijo: la mujer que tú me diste, ella me llevó a este terreno. Cuando llama a Eva, como que Dios es un relajo, señores. Llamó a Eva y Eva le dijo: la serpiente me engañó. Entonces ya Dios lo que tiene que decir, ya con la serpiente yo no tengo que hablar nada, yo lo que tengo que sentenciar. Pues ya la serpiente hace mucho tiempo. Es decir, el que entró en la serpiente, yo sé lo que hay. En algunos momentos dicen que nosotros los cristianos condenamos a las personas. Ustedes no han escuchado muchas veces que ustedes lo acusan y dicen: ustedes creen que son los mejores. No es que nosotros condenamos. Hay policías que muchas veces no hablan mucho.
Uno cruza una luz roja y la policía le dice, pero nada más hacen así. Pero tú ya llevaste la luz roja, no hay nada que hablar. Cuando usted hace algo malo, primero usted tiene que partir de la premisa que usted falló. Y muchos de esos policías muchas veces dan chance a personas que reconocen su falta. Por lo menos, si usted faltó y no le quiere dar chance, ya eso es un asunto de él, no lo condene porque él está haciendo su trabajo. A veces nosotros fallamos, y no me excluyo, porque quizá el que más fallo aquí soy yo. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Cuando nosotros seamos levantados y estemos en la presencia del Señor, nosotros tenemos que darle a Dios cuenta de lo que Él ha puesto en nuestras manos para que lo administremos. La vida que Dios te da a ti es una vida que Dios te presta para que tú la administres. Aún hay personas que Dios le da belleza y Dios le da esa belleza para que la sepa administrar, no para que comercialice con ella. Hay personas que Dios le da capacidad, le da sabiduría, le da entendimiento, muchas veces le da capacidad para concatenar las ideas, unir las ideas, expresarse bien, entender de nuevo, tener confianza al hablar, que la palabra de nuevo es sinónimo de confianza. Y ser una persona que sepa proyectar lo que está diciendo, ser objetivo en lo que está hablando. Y ese tipo de persona tiene que darle cuenta a Dios conforme a ese léxico que Dios le ha dado. Hay personas que tienen habilidades, aún en los deportes, y esa habilidad en los deportes ha enriquecido a su familia, a él mismo lo ha enriquecido. Personas que nacen con eso, que son cosas innatas, cosas naturales, que Dios ha dado dones. Por ejemplo, hay una nación donde todos casi venimos de los que estamos aquí presentes, que es República Dominicana, que Dios ha dado un don a los dominicanos de jugar béisbol o jugar pelota, y ha enriquecido a muchos de allá de República Dominicana. Eso es un don que Dios le dio a esa nación. Muchos quisieran ser como nosotros, que eso lo llevamos en la sangre, y la habilidad que Dios le da, eso es por lugares que Dios da esos dones. Hay que darle cuenta a Dios por eso. Hay peloteros que han sabido esa riqueza, invertirla en el Señor. Han invertido parte de su dinero y han construido templos. Han ayudado iglesias a levantarse. Ellos usaron ese don para lo que Dios lo mandó. Observen lo que dice aquí, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A veces nosotros, Dios no quiere hablar en un nivel mucho más alto, quiere hablar en un nivel mucho más profundo, pero nosotros seguimos actuando como niños. Es importante que el niño actúe como niño en la edad de niño, pero el niño no puede seguir actuando como niño ya con la edad de adulto. Hay personas que son, como he hablado algunas veces, como los plátanos alcoholados. Como los plátanos alcoholados que se maduran por fuera y por dentro están sequecitos. Y usted los ve llenos de canas, llenos de arrugas, y no maduran. Pasan los años, tienen hasta barba, tienen todo, y siguen actuando como niños, como si fuera Anthony, que pasa como un fuete. Tú muchas veces tienes que pararlo, porque tú lo ves que nada más así cuando te pega. No hay quien lo agarre. Los niños actúan como niños, pero los adultos actuamos como adultos y debemos de actuar como adultos. Ahora, ¿cómo nosotros seguimos y disciplinamos nuestra acción? Es importante que usted muchas veces haga su propio juicio. Por lo menos usted evalúa su juicio y dice, bueno, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Si usted quiere hacerlo anual, hágalo. Pero usted actúe y analícese cuando usted esté, como dicen por ahí en inglés, a little time away, cuando usted está un poco a sola meditando cómo ha actuado en la sociedad, cómo ha actuado donde quiera que usted actúa. De modo que usted no se le considere, como dice aquí, que muchas veces Dios no quiere hablar cosas y usted quiere que Dios lo use. Usted quiere que cuando usted ora por un enfermo, Dios lo sane. Que cuando usted le hable una palabra a una persona, hablarle de parte de Dios, marcarlo con palabras de parte de Dios. Usted quiere ser usado por Dios, pero muchas veces somos niños. Verso 2 dice, os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Imagínense usted, creo que no sé cuál es más jovencita de la hija de Cireo, perdón, de la Celinese, o la hija de Javier. Imagínense usted que usted le dé,
está la cena, vamos a darle la cena, a la de Javier le vamos a dar yuca y a la niña de Celine vamos a darle plátano. Imagínense, son 2 muertes seguros. Es a matarla, hay que comprar cada uno la ropa porque hay que ministrar y hay que buscar para enterrar a las 2 niñas. ¿Por qué? Porque ellos o ellas no tienen la capacidad de asimilar un alimento de adulto. Y así todavía hay creyentes que muchas veces no tienen la capacidad de asimilar un alimento de adulto. En una ocasión fui a un lugar que tengo que ir por ahí, y cuando fui a ese lugar me hicieron una pregunta, que si el deslizado era pecado. Digo, traedme una escoba. Y cuando puse la escoba boca arriba así, que puse esa greña así, digo, ¿quién se va a casar con una escoba boca arriba? Para ser uno loco. Entonces, si el deslizado fuera pecado, entonces nada más fueran al cielo los que tuvieran el pelo bueno. Y el que tiene cadillito, y el que tiene alambre. Entonces, no tiene que quedarse, nadie quiere andar como una furufa o como un furufo en la calle. Usted quiere andar bien vestido, porque uno tiene que adaptarse a las leyes de juego que pone la sociedad. Entonces, nosotros comenzamos atajamos el mosquito y dejamos pasar el camello. Así no funciona. ¿Qué nos enseña la inerrante palabra del Señor? Pecado es todo lo que ocupa un lugar el lugar de Dios en el corazón del ser humano. Eso es lo que es pecado. Hay muchas cosas que se ven buenas y son malas. Al nosotros observar estos puntos, cuando nosotros comenzamos a enseñar cosas como yo fui a enseñar, ¿sabe lo que dijeron? Me hicieron asunto de preguntas del matrimonio, y cuando yo contesté conforme a la palabra, dije, no, aquí vino fulano dividiendo matrimonio, y el que criticó a los 2 días cayó en pecado y una vez se dejó. Y todos esos puntos, y me lanzaron callado, piedra y todo eso, pero yo sigo como olivo verde plantado en la casa de Jehová. Usted no puede ir al lugar a predicar lo que la gente quiere escuchar, es lo que dice la palabra del Señor. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Y se acabó. A lo que hay que siempre he enseñado que usted la verdad en sí ofende. Y hay que saber cómo proyectar la verdad. Usted no puede llegar e ir como esos espadachines y con un machete en la mano, una espada en la mano, o un baret de esa espada, y hay unos lince por ahí. Usted anda desafiando a todo el mundo. No, así no. Usted tiene que decirlo con verdad. Dice la Biblia, con amor, que como manzana de oro en bandeja de plata, así es la verdad, dicha como conviene. Hay que adornarla, hay que decirla, pero hay que decirla bien. Jesucristo hablaba mucha verdad y por eso hablaba en parábola, porque eran demasiadas verdades. Y para que no le lanzaran tanta piedra, él se cansaba también. Entonces tenía que decir muchas parábolas porque estaba lleno de enemigos. Y ese es el asunto, que a veces nosotros somos niños y queremos que se nos hable como adultos. Y queremos que se nos dé la oportunidad de adultos, donde todavía pensamos como niños. O pero andan unos niños por ahí que tienen hasta hombres de 20 y 25 años y actúan todavía como niños. Unos viejos por ahí. Y tú lo ves que hay que estar corrigiendo viejos con mujeres y todo eso. Y después, entonces ellos siempre están bien. O pero andan unos pañales ahí que son hasta para hombres de 50 años también. Como si fueran niños. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. El divisionismo es un asunto de la carnalidad. Cuando usted es una persona que mantiene disensión, en otra palabra, división dentro de la iglesia, que pertenezco a que este lado es más espiritual que este lado, eso es proyección de carnalidad. Y le he enseñado a ustedes lo que es el espiritualista y lo que es el espiritual. Un espiritualista es una persona que es carnal. El espiritualista proyecta espiritualidad, pero es un carnal en su esencia y en su práctica. Es un carnal. El que es espiritual no proyecta nada de eso, vive todo el tiempo, es el mismo en la casa de Dios, es el mismo en la escuela, es el mismo en el trabajo, es el mismo en la calle, es el mismo en la tienda, es el mismo en todo lugar. ¿Qué pues es Pablo? Dice en inglés nobody. ¿Qué pues es Apolo? Dice en inglés nobody, es decir, nadie. Servidores por medio de los cuales habéis creído, simplemente o sencillamente eso es lo que yo soy. Yo lo que soy un servidor del Señor, por el cual ustedes han creído y por el cual estamos aquí en esta casa.
Y eso según lo que cada uno concedió del Señor. Yo planté, ¿y quién fue el que regó? Dice aquí, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cuántos de ustedes no se le predicó el Señor o se le predicó el Evangelio quizás en otro país o quizás en otro estado, quizás en otro lugar, y donde está dando frutos es en este lugar? Otros han plantado, pero el crecimiento lo ha dado Dios, y quien está cosechando es esta iglesia. ¿Y en cuántos lugares nosotros no hemos predicado? Y están dando lugares, aquí se han ido a otra iglesia y están dando fruto en otros lugares. Entonces nosotros debemos entender que a quien le estamos sirviendo es al Señor. Que quien da el crecimiento es el Señor. Y que lo que somos es servidores de Cristo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién ha dicho, no, mira, fulano, chacho, desde que está conmigo, muchacho, eso está, que ni siquiera chanleate le gana en su tiempo? Y ha echado muchísimo. Mentira, el que da el crecimiento es Dios. Dice la Biblia, después de uno haber terminado lo que terminó, que somos siervos inútiles. Lo que tenían que hacer eso hicimos y se acabó. Fue para eso que Dios nos llamó. Ahora, si tú quieres irte para el infierno, entonces yo para allá no voy. A mí no me interesa pasar ni de testimonio por ahí. A mí no me interesa por ahí para nada, porque el infierno es que si eso fue para el diablo y sus ángeles, eso no, yo no quiero pasar por ahí. Hay algunos que dicen, no, porque me está condenando. Por eso es que no quiero pasar por ahí, como me mencioné, me dijeron que era malo, porque por eso mismo que yo no quiero coger para allá. Porque el Señor me dice que era malo, que ahí el gusano de ellos nunca muere, ni el fuego nunca se apaga, y el llanto y el cruel le dice, para ahí yo no quiero ni pasar, mi hermano. Entonces, pues es importante que le mencionen eso a uno, no recordarse, no querer pasar por ahí. Porque hay direcciones que uno sabe que son malas. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahí vamos a entrar. El verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Eso es lo que tú y yo somos. Somos colaboradores de Dios y un día tenemos que darle cuenta a Dios. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, nosotros tenemos que venir y darle cuenta conforme a lo que nosotros hagamos hecho en esta tierra. Y en esa cuenta que el Señor nos manda, aquí dice que son las buenas obras. ¿Qué tienen que ver con la cantidad, con la calidad y con el tiempo en que tú le estás sirviendo al Señor? Las buenas obras tienen que ver con la cantidad, tienen que ver con la calidad y tienen que ver también con el tiempo. Hay parábolas que el Señor se emplea para eso y nos enseña de qué forma nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. Recuerden que hay parábolas que son de juicio, hay parábolas que son de salvación, hay parábolas que son de asuntos de mayordomía, de administración. Y hay otro tipo de parábolas que el Señor nos enseña, parábolas de reino. Y en este caso esto es una parábola de juicio, la que quiero enfocar, que son 3 parábolas que es importante traerla a colación para uno poder entender en qué nosotros estamos parados. Porque cuando muchas veces usted está trabajando creyendo de que no hay uno que le está observando, recuerden que uno de los mensajes yo hablaba que hay 3 tipos de juicio que usted tiene que tener. Hay que tener un juicio de que tu conciencia tiene que estar limpia. El segundo juicio es que a ti te están observando lo que tú estás haciendo, tu prójimo. Y tercer juicio, que Dios te está observando también. Y que a Dios hay que darle cuenta. Dios conoce la intención de cada uno de nosotros. Dios conoce la intención de aquellos que quieren mirar a sus hermanos por encima del hombro. Dios conoce a aquellos que muchas veces hay personas que quizás no tienen la capacidad de hacer una cosa, pero tienen más capacidad que muchos, porque cuando se le tapa el baño, y me perdona que ponga este ejemplo a la iglesia, cuando le tapa el baño a un doctor, a un abogado, a quien tiene que llamar, ¿a quién? A un plomero. Entonces el plomero es tan importante como el abogado, el plomero es tan importante como el doctor, el plomero es tan importante como el contable, el plomero es tan importante aún como el presidente de esta nación. ¿No me entendieron? Vamos a ver si me siguen entendiendo. Vamos a ver qué nos enseña Lucas 19:11. Vamos a ver si tenemos que darle cuenta a Dios por nuestra cantidad. ¿Cantidad de qué? Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. ¿Qué cosa oyó
¿Y quién era que estaban escuchando eso? Si usted observa, creo que ahí es que habla, no sé si es la parábola, cuando él le dice a Zaqueo que baje de ese sicómoro y que hoy él iba a posar en su casa. No es mañana que Dios quiere posar en tu casa, es hoy. Observa que siempre el Señor nunca habla ni de ayer ni de mañana. Él siempre habla de hoy, porque Dios vive un eterno presente. Él nunca deja la cosa para mañana. Él siempre habla de un hoy. Siempre dice hoy. Dice así, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Cómo es, Javier? Esta iglesia enseña algo que no es como están enseñando ahora algunos evangelistas, profetas y pastores. Es que nosotros estamos esperando un reino superior al que está aquí en la tierra. Hablamos de un reino de Dios. El reino de Dios es superior al reino de los cielos, porque el reino de Dios abarca la esfera geográfica y espiritual. El reino de los cielos es un reino espiritual en la cual el Señor lo establecerá literalmente aquí en la tierra. Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que el reino de Dios ya está entre nosotros, porque Cristo es el representante del reino de Dios y si muere en tu corazón está. Pero todavía eso es lo que llama una aplicación parcial, no total. Hay cierto parcialismo, no se ha cumplido a totalidad. Porque cuando el reino de Dios venga aquí a la tierra, no es verdad que van a existir los suicidios. No es verdad que van a existir los homicidios. No es verdad que van a existir los sufrimientos. La Biblia nos enseña que el niño será considerado de 100 años y si 100 años peca, va a morir. Es decir, que el que peca ahí mismo le pasan la guillotina. Porque la primera reacción del pecado es la muerte y la última es lo que se llama también la muerte. Por todos los lados hay muerte física y muerte espiritual. Es decir, hermano, que hay que tener mucha cuenta cuando nosotros creemos que muchas veces observamos aún las canciones que están grabando los grandes cantantes de estos tiempos. Fuego, no sé si es Pentecostés, pero es fuego. Ni siquiera Jesucristo lo quiere mencionar porque Él no vende. A todo el mundo le gusta que le digan que va a recibir un milagro. ¿Por quién no? Hasta yo mismo, Señor, necesito mi milagro. Pero el milagro ya nosotros lo tenemos, que es la salvación de nuestra alma. Ahora, nosotros no podemos quedarnos el mensaje a media, porque cuando tú dices una verdad a media, la verdad a media, hay tremenda mentira detrás. La verdad hay que decirla completa. Porque cuando tú dices una verdad a media, no hay algo que está escondido. Al nosotros observar estos puntos, que el reino de Dios todavía no se manifiesta inmediatamente, el Señor sigue hablando la parábola, porque el Señor habla en parábola. Dice aquí el verso 12, rapidito. Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Oye, ese Jesucristo sí hablaba bonito. Oye, el que estaba durmiendo ahí tenía que despertar obligado. ¿Por qué no podía dormir? Porque más claro de ellos no canta un gallo, aunque sea a las 3 o las 4 de la mañana. Dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Traduzco, le dio dinero a cada uno y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus concubinas, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces, si yo no puedo entender, oye, en la parábola hay que tomar algunos puntos importantes. Hablaba que el pensamiento primario, es importante que nosotros tengamos el pensamiento primario. Déjame decir la punta, el pensamiento primario o núcleo de esta parábola es el buen empleo de lo que Dios te da a ti. Eso es importante, pero hay que también observar algunos detalles de esta parábola. En los detalles de la parábola que nosotros observamos, nos damos cuenta que Dios quiere que nosotros empleemos lo que Él nos ha dado, pero nos damos cuenta también que eso que Él ha dado para que nosotros lo administremos, tomó 10 minas, o tomó, podríamos decir, a cada uno una cantidad X de dinero igual a cada uno, fue en 10 personas. El número 10 presenta el orden perfecto en Dios hacer las cosas.
para que tú operes perfectamente en Dios. Así como el número 7 presenta la plenitud en todo, la perfección en todo, pero el 10 es el orden en Dios actuar. Hay personas que usted va y le habla de Dios y no quiere que usted le hable de Cristo, porque no quiere que Él reine en usted. Él no quiere que reine ni en su casa ni en su vida. Entonces, si el reino de Dios está aquí, ¿cómo es el asuntico? Que aquí dice que Él se fue lejos y hay personas que no quieren que hable. ¿Por qué Dios habla de esa forma? Según dicen los historiadores, que había uno de los Herodes, llamado Herodes Arquelao, del hijo de Herodes el Grande, en la cual él tuvo 3, Herodes Felipe I y el otro era Herodes Antipa. Pero Herodes Arquelao había ido donde el César para que le diera sus bienes y lo pusiera en alto. ¿Qué pasa? Que los los conciudadanos de él no querían que reinara sobre él, porque eran bastante malos. Los Herodes no eran cosa buena. Al ser tan malo, él expone esa parábola para que puedan entender la misma forma y puedan ver que hay personas que no quieren que Dios reine sobre ellos. Y le pone ese ejemplo, ese paralelismo, para que puedan entender de que aquí hay personas que cuando tú le hablas de Dios, hay hogares cuando tú le hablas de Dios, e inclusive hay padres que cuando vienen de religión o de tradición, si ve que el muchacho quiere servir al Señor porque son cristianos evangélicos, con nombre y apellido lo digo, ya no quiere que ellos le sirvan porque tú no naciste en esa religión. Y aman a Dios mecánicamente, buscan a Dios como si fueran matemáticos, 2 más 2, y desde que hay una pequeña ecuación, si es 2 más 2 más 5 menos 4, ya se le puso una cabulla, se le enredó la cabeza, porque no es de la forma como mamá y papá le enseñaron. Dice, pero con sus conciudadanos la aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Oye, pone el punto de dinero aquí para que podamos entender. Cuando Dios te da lo que Dios te da, tú tienes que saber cómo negociarlo, tú tienes que saber cómo usarlo, porque cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios cuando Él regrese. Eso es un asunto de cantidad. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces hay iglesias que dicen, no, Dios lo que busca es la calidad, no busca la cantidad. Pero la Biblia dice que todas las almas son suyas y que no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿cómo yo voy a estar conforme porque nada más hayan 2 gatos en la iglesia porque supuestamente son santos y porque no se quieren contaminar? Porque no, nosotros lo que queremos es una iglesia pura. No, esa persona va a contaminar la iglesia, esa no. Y ahora hay personas que tienen una regla para medir la santidad y conforme a la medida de ellos que son santas la persona o no. ¿Qué problema es este? Mientras la regla de medir la tiene el cielo. La Biblia dice buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero hay algunos que nada más tienen paz con los que están en la iglesia, y si pertenecen a otra iglesia ya son enemigos. Entonces, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la santidad? Y la santidad es una persona que es Cristo, quien santifica es Cristo por medio del Espíritu Santo. Nadie puede santificar a nadie. Y se ha enseñado bastante claro aquí lo que llaman los procesos de santidad. Pero no estoy hablando de eso, vamos a seguir hablando de estos puntos. Dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado ¿cuántas? 10 minas. ¿Cuántas fue que ganó? Hay iglesias que crecen y tienen, cuando vienen con esa cantidad, mira, tú me diste una mina y mira, lo que tú me diste, mira, yo le he puesto a producir. Y el Señor viene a hacer, taca, 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 el aplauso del cielo viene ahí. Dice el verso, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Porque el que tiene la capacidad de gobernar algo poco, pero tiene la capacidad de eso poquito multiplicarlo a poquito, porque es poco lo que nosotros tenemos, entonces tenemos la capacidad de la eternidad, podemos administrar algo un poquito mayor. Porque el Señor nos dice, si tú fuiste fiel en lo poco, te voy a tener en alto en lo mucho.
Y cuando entremos a los dones, aquellos que tienen estos dones, que pueden cantar, que se les gusta negarse, que pueden orar, que pueden predicar, oigan ese fuetazo que los Jehová viene volando, así como le decapitó a Dagón, le cortó también los brazos. Y yo también tiro mi cosita. Le vuela pecuesa también a uno, cuando uno no quiere hacer lo que Dios manda. Parece que no le gustó, pero dice el verso 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Porque hay iglesia grandota, hay iglesia pequeña. Ahí viene el aplauso del cielo otra vez. El 19. Se quedó el 19. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta de Dios. Ahora, observa este punto donde va cayendo el Señor. Aquellos que son muy buenos administrando. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Cómo que qué fue lo que hizo el que tiene la mina? Varios puntos importantes. Nos habla de la confianza que el rey dio a sus siervos para que cada uno haga como quiera. Cuando tú tienes lo que Dios te ha dado, haz lo que tú quieras, pero hay que darle cuenta a Él. Nos habla también de la prueba que el rey nos da a nosotros. Y el tercero es que nos habla de la recompensa que el rey nos tiene. Hay personas que Dios le ha dado para compartir y administrar lo que tiene, pero tiene tanta vergüenza. Bueno, si yo le hablo a fulano de Dios, me van a botar del trabajo. Si le hablo de Dios, voy a tener problemas en mi casa. Si le hablo de Dios, me voy a tener problemas en mi building. Yo me llevo muy bien con Menganita, y Menganita es muy buena, pero si le hablo de Cristo, yo sé que va a haber problemas. Yo vine a los pies de Cristo, tú sabes, y ese hombre tenía una mujer por allá, y tiene esa mujer, pero él dice que conmigo es que se siente bien, y yo, entonces no quiere partir eso. ¿Y qué pasa con uno? Que muchas veces tomamos ese dinero que Dios nos ha dado o esa confianza que Dios ha depositado y lo guardamos, lo almacenamos y no lo ponemos en práctica. Porque tenemos miedo de perder otra gloria, que es la gloria que son efímeras, que no son permanentes. Tenemos miedo de perder la corona, la corona corruptible. Hay coronas que son incorruptibles. Tenemos miedo de perder la corona de gloria que da el mundo. Hay coronas que son incorruptibles, la que Dios da, la gloria de Dios que es incorruptible. Tenemos miedo de perder la vida o los placeres que da la vida por no conseguir la corona que da el Señor. Tenemos miedo de perder esa corona de gozo, del gozo que da el mundo, porque tenemos miedo de perder ese gozo y no el gozo que da Dios, porque hay una corona y que hay que depositársela al Rey. Cuando estemos delante de Él, heme aquí mi buen Señor, aquí tiene esta corona, la corona de vida la derramo sobre ti. Otro vendrá con la corona de justicia, otro con la corona de gozo, la gloriosa, la traeremos delante del Señor, porque Él fue el que lo hizo todo. Pero cuando uno tiene que vivimos en 2 aguas, que somos tibios, la agua tibia nada más es bueno para bañarse. Para lo único que sirve el agua tibia para bañarse. Porque para cocinar no sirve. Pero para bañarse sí. Hay otro punto importante. Ten cuidado como tú estás administrando lo que Dios te ha dado para que lo administre. No te dejes engañar del diablo, que Dios lo que anda buscando es calidad y no cantidad. No. Hay otra palabra que el Señor nos habla, que es la palabra de caridad. En donde en Mateo 25 y el verso 14 hay unos cuantos puntos que yo quiero señalar en este día. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Verso 15. A uno dio 5 talentos. Observe que es diferente a la de las minas. En la de las minas da una mina a cada uno. 10 minas para 10 administradores. Mas sin embargo, aquí es 5 talentos a uno. Y a otros, y a uno 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1,
y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego, ¿qué hizo? Se fue. Dice, he went or he left. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos o 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí viene, hay que venir a traerle cuenta a lo que Dios te da a ti. Hay personas que Dios le da 5 talentos, le da la capacidad para cantar, le da la capacidad para orar, le da la capacidad para ministrar, le da la capacidad para predicar, pero no quiere, porque anda con una vida tan loca que no sabe qué hacer con lo que Dios le ha dado. Y no sabe qué hacer. Y dando vueltas como un trompo. ¿Podemos nosotros hacer lo que queramos con lo que Dios nos ha dado? Hermano, son muchas las personas que tienen dones hermosos, lo tienen engavetado. Y esa calidad que tiene de don, una iglesia es bonita, una iglesia que pueda cantar, que pueda danzar, que pueda predicar con capacidad, con denuedo, diáfana la palabra, entender la palabra. Eso es bonito. Pero si por la locura nuestra, si por la insensatez nuestra, si por nosotros muchas veces actuamos nefastamente, en algunos momentos actuamos con enfermedades mentales y somos personas que estamos caminando hasta neciamente, que son palabras ofensivas y que no entendemos, sino muchas veces tiene que ser con palos como el mulo, como el caballo, y que tenemos que tener cabestro puesto en nuestros ojos porque nos desviamos de cualquier cosa. El Señor un día hay que darle cuenta a Dios. Él confió algo en nosotros, Él depositó ciertas cosas en nosotros y a Él hay que darle cuenta a Él cuando Él venga. Por ello, cuando el Señor, hay personas que tienen dones pastorales, que tienen dones de ministrar, usted no puede ponerle posar al buey que trilla. Usted tiene que dejar, porque hay que seguir multiplicándose. Usted no puede abarcar el mundo entero. La Biblia nos enseña que Jesús dijo, yo tengo que irme, yo me voy, y es necesario que yo me vaya, porque cuando Él venga, el Consolador, Él hará lo mismo que yo estoy haciendo. Y Él, como Dios, puede estar en todos los lugares, pero yo aquí soy hombre y también soy Dios, y yo no puedo estar en todos los lugares como hombre, pero sí como Dios. Y Él vino aquí como hombre para pagar el precio como hombre. ¿Qué nos enseña eso? Por ello usted no puede estar atajando a todo el que, cuando el Señor tiene su tiempo para todo. Hay que crecer, pero hay que poner en práctica la calidad que Dios te ha puesto en tus manos. Hay que poner en práctica los dones que Dios te ha dado. ¿Cuántos dones y talentos no hay escondidos, sentados ahí? Nunca pueden. Recuerdo cuando comencé aquí que todo el mundo me miraba con pena, la familia mía, porque cuando yo he cantado, nunca, ni en el baño. Y dice, no, que tú no cantas, nada así, pero Jehová me mandó. Que tú lo único que puedes hacer es predicar, sí, pero Jehová me mandó. Y yo era el hombre de orquesta, cantaba, oraba y predicaba, hacía todo. Pero Jehová me mandó. Y ya yo nada más estoy aquí y ahí. Yo ni me meto en ese asunto de la música. Yo puedo instruir cosas así, mira, hagan esto así. Que, está bien, pastor. Ya por respeto, yo está bien, pastor, porque yo soy pastor, pero no porque ellos creen que yo sé gran cosa. ¿Usted entiende? Los dones hay que ponerlo a trabajar. Hay personas que están a una esquinita para ya tocar algún instrumento, pero la inconstancia no lo deja. Hay personas que pudieran ya estar tocando un saxofón, una trompeta, pero la inconstancia no lo deja. Hay personas que pudieran estar ya en una posición de nivel, pero la inconstancia no lo deja. Hay que seguir caminando. Usted tiene que seguir en movimiento. Usted no puede quedarse inerte. Nuestro Dios es un Dios en movimiento. Por ejemplo, Él es el verbo significa acción. Por eso Él es el verbo de Dios. Él es la acción de Dios. Él siempre está accionando.
Y aunque está sentado, Él está accionando. Aún en el sentar de Dios significa accionar. Porque Dios siempre actúa, siempre Dios acciona. Y usted tiene que poner en práctica lo que Dios le ha dado. Y es importante que nosotros, del mismo modo, el Señor nos pone a prueba todas estas cosas. Dice que no es el talento lo que nosotros, o lo que aquí se le hace énfasis. No es al talento lo que Dios le está haciendo énfasis. Observe muy bien. Dice que vino, me diste 5 talentos, al otro le trajo 2, el que trajo 5, el que le dio 5, multiplicó, lo doblegó, trajo 10. El que le dio 2 lo doblegó y trajo 4. El que le dio 1, lo engavetó y no trajo nada. En las minas, la consecuencia es cortar la cabeza. Los verdugos tienen que... Aquí es echarlo en la tiniebla de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Se dice, aquellos que han tenido la experiencia de Dios llevarlo al infierno, yo no he tenido esa experiencia ni me interesa que me pase por ahí, llévame para arriba, pero para abajo no, que en ese lugar, las tinieblas de afuera, era un lugar donde cuando antes del Señor trasladar las personas de lo que era la cima que dividía el infierno con el lugar donde estaban el seno de Abraham, como le llaman, y llevarlo al paraíso, ese lugar se expandió, se extendió el infierno y se le llama tiniebla de afuera. Ese lugar no era para el uso de los perdidos, sino se preparó para aquellos que son hijos del reino, pero al no actuar como hijo del reino, como ciudadano del reino, se preparó ese lugar llamado tinieblas de afuera. Y ese será el lugar de aquellos cristianos descarriados y de aquellos que no quieren caminar conforme al orden de Dios. Tinieblas de afuera. Y ese será el llanto y el crujir de dientes. Nos enseña que los talentos de las personas no es lo que importa, sino más bien cómo usted lo usa. También nos enseña que la recompensa de un trabajo bien hecho demanda de mayor responsabilidad y mayor trabajo. Y me explico. Cuando yo me convertí a principios del año 1992, tengo 25 años sirviéndole al Señor. Recuerdo que cuando me convertí, yo le estaba orando al Señor. Ya habían pasado varios años, o sea, 1 o 2 años. Y yo le oraba, Señor, enséñame a predicar. Enséñame a predicar. Y mientras yo me lo oraba, una noche, yo oía una voz que me dijo, tú sabes predicar. Y después me dijo, toma esos 5 talentos, úsalo. Cuando yo recibí esos 5 talentos, entendí que yo hice, cultivé y estoy cultivando hasta el sol de hoy esos 5 talentos. El trabajo en el Señor, cuando usted tiene talentos, usted tiene que usar esos talentos. Hay una responsabilidad demasiado grande. Para ganarse un talento en ese entonces, se dice históricamente, era una medida de capacidad, de peso, es decir, había que medir, no era de capacidad, no era de longitud. Entonces, al hacer una medida de capacidad, se dice que siempre los talentos se usaban en plata, en oro y en cobre, y generalmente era más en plata. Y había que trabajar unos 19 a 18 años para ganarse un talento. Es decir, que toda una vida usted tiene que estar trabajando para usted ganarse un talento, para ganarse 3 o 4 talentos, y fue en 5. Hay que ponerlo en práctica, pero hay que trabajar duro para tú poder ver el resultado de esos talentos. Nos enseña también que la persona castigada es aquella que ni siquiera intentó hacer algo con lo que Dios le puso en su mano. Yo no sé si tú estás entendiendo. No diría que tú no tienes capacidad, porque aunque sea un talento, Dios te ha dado. Y a él hay que darle cuenta por ese talento. Dice la palabra que aún lo que tiene, muchas veces lo que tiene se le va a quitar. Es importante, iglesia,
que entendamos que nosotros tenemos la responsabilidad de darle cuenta a Dios. Y termino con esto. También hay una parábola que nos habla de tiempo. Y es que en Mateo 20, ahí nos habla de una parábola que el Señor expone. Y en esa parábola, Él comienza, el día para los judíos comenzaba a las 6 de la mañana, donde el sol estaba echando sus primeros pininos. Se veía en el poniente es el oeste y el saliente es el este. Ustedes a veces leen la palabra, principalmente en Daniel, que Daniel usa un léxico bastante alto y dice, y salió tal monstruo por el poniente. En otras palabras, se veía que salía, era por donde se acuesta el sol, en la parte oeste. A las 6 de la mañana comenzaba el día para los judíos. Ustedes observan que a veces nosotros vamos a diferentes pueblos y hay lugares donde hay trabajadores, jornaleros, peones, esperando a alguien que lo contrate, alguien que lo busque para enseñarlo a trabajar o para que lo ocupe en trabajo. Quizás usted estaba desocupado en las cosas de Dios y Dios lo ocupó. Hay personas que Dios lo pudo haber ocupado, como mi persona, que ya tengo 25 años, pero hay otro que Dios lo puede haber ocupado ahora mismo. El pago es el mismo. Dice que solicitó uno que comenzó a las 6 de la mañana, otro comenzó a la hora tercera, que era la hora 9 de la mañana, otro comenzó a la hora sexta, que es las 12 del mediodía, otro comenzó a la hora undécima, que es las 5 de la tarde, faltando una hora para terminar el jornal. A la hora de pagar, a la hora de poner en práctica, de poner en pago a todo el mundo, llamó a los postreros y le pagó. Llamó a los primeros y le pagó. Al observar que solamente le pagó un denario a los que comenzaron primero y no le pagó a los que comenzaron último menos, sino que le pagó igual, el Señor le enseñó claramente que la salvación es igual para todo el mundo. El que tiene 40 años, el que tiene 50 años, del mismo modo que el que tiene un mes, o tiene 2 meses, o tiene un año, o tiene un día en el Evangelio. Es el mismo precio. Segundo, le enseña a los israelitas, a los judíos, que ellos fueron elegidos para la salvación del mundo, y aunque los gentiles vinieron después, la salvación era igual tanto para los judíos como para los gentiles. Tercero, les enseña a los discípulos que los discípulos fueron llamados para evangelizar el mundo entero. Pero no significa que porque ellos fueron llamados, ellos tendrán mejor precio de salvación que aquellos que nos hemos arrepentido en estos tiempos. La salvación es igual en el tiempo pasado y en el tiempo presente y aún en el futuro. Es la misma, es el mismo precio, es la misma recompensa. Nos enseña que porque yo tenga muchos años en el Evangelio, yo no puedo mirar por el ojo, es decir, por encima del hombro, aquel que se convirtió ayer, aquel que quizá no sepa parafrasear un texto bíblico. Yo no puedo mirarlo por encima del hombro, porque la salvación es el mismo precio, tanto para el que sepa Biblia como para el que no sepa ningún versículo bíblico. No sé si está entendiendo, iglesia. Tenemos que esperar. Y mientras Él regresa, hay que hacer lo que Él nos mandó. No te dejes engañar de propaganda, ni te dejes engañar de personas que te están enseñando cosas diferentes, que no quieren ni siquiera que Él vuelva a la tierra. Según escuché en una ocasión una persona decir que nosotros los que predicamos que Cristo viene, estamos predicando porque estamos frustrados, estamos cansados de esta tierra, estamos cansados de este mundo. Y al nosotros tener tantas deudas y tantos problemas, ya no aguantamos más y queremos irnos. Bueno, si lo quiere tomar de esa forma, tómalo como quiera, pero yo quiero que Él venga. El Espíritu Santo tiene mucha deuda, ¿verdad? Y Él dice, y el Espíritu dice, ven, y la esposa también dice, ven. Entonces Él tiene deuda.
Si lo único que no le debemos, si hay alguien que se le debe, se llama el Espíritu Santo. Porque si yo estoy aquí, se llama por el Espíritu Santo porque Él fue el que me convenció. Si tú estás aquí, se llama por el Espíritu Santo porque Él fue el que te convenció. Si tú estás aquí, y aunque tú no le sirvas al Señor todavía, si tú estás aquí, tú viniste porque el Espíritu Santo te dio a ti, te convenció y te preparó para que viniera en este día a escuchar la palabra del Señor. Si estamos aquí es por el Espíritu Santo. Si le debemos algo es al Espíritu Santo. Es decir, que es importante que nosotros entendamos que muchas veces nosotros, cuando se nos falla, nosotros siempre exigimos lo que se nos debe, pero nosotros no exigimos nada a nosotros mismos. Le dije a alguien hoy: tú no puedes estar exigiendo que fulano no me llamó, que mengano no me llamó, que menganito no me llamó, y tú llamaste. No, pues entonces no hable. Todo el mundo tenemos el compromiso. Eso es 50-50. Cuando yo entiendo que el que estoy mal soy yo, siempre voy a estar bien. Porque ya no hay que decir más nada, ya yo estoy mal. Eso no es lo que se estaba buscando. Ya yo lo reconozco. Entonces por eso tú ves que dice la Biblia que Dios resiste al soberbio y lo mira desde lejos. Amén, al orgulloso. Mas el que es humilde es así con Dios. Porque sabe que el jefe es Dios. Y que el que nunca falla es Dios. Y que el que falla es uno. Y por ello, cuando usted tiene la capacidad de estar delante de Dios y reconocer que Dios es Dios, usted nunca habla con arrogancia delante de Dios, sino todo el tiempo habla y camina de bajo perfil y con humildad delante de Dios. Ponte de pies, iglesia. Es muy importante, como pueblo que somos, como iglesia del Señor que somos, entender de que tenemos un alma que hay que darle cuenta a Dios. Todos nosotros se nos ha dado un alma para que la administremos. Hermanos, no se dejen engañar. Y si hay amigos, no se dejen engañar. Que hay que darle cuenta a Dios por todo. El domingo pasado hablaba que la riqueza no es mala, pero la riqueza demanda demasiada responsabilidad. Y por ello Dios le exige más a los ricos que a los pobres. Y por ello Dios le dice a los cristianos ricos, le dice: ayuden a los pobres, sean generosos, sean amorosos, compartan sus riquezas con aquellos que no tienen ninguna. Porque la riqueza, por ello es más fácil ir al reino de los cielos un pobre que ir al reino de los cielos un rico, porque el rico tiene demasiada responsabilidad y el rico tiene demasiado Dios. El Dios número uno del rico está en el corazón, que se llama el Dios Mamón. Y es muy difícil descodificarse de ese Dios, porque el Dios de la comodidad, hermano, llega a un Dios que le llaman el hedonismo, que es el Dios en la filosofía que se le rinde culto al placer, cuyo el placer es lo más importante. Entonces, cuando esas cosas suceden, nosotros necesitamos entender que a Dios hay que buscarlo y que hay que hacerlo en espíritu y en verdad.